Auditorio Obreros de la Hora Undécima presenta su programa La Final Trompeta con el doctor William Soto Santiago. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias por tu infinito amor. Gracias por tus misericordias, porque son nuevas cada mañana. La tercera etapa, tiempo importante, sagrado es, tiempo de adopción. La iglesia del Señor necesita de esta etapa para llegar a la transformación. Es la apertura de la palabra, la revelación de los 7 truenos. Es el milagro más grande que mis ojos pueden ver. Somos bienaventurados en comprender. Todo está basado en la palabra que el Señor nos ha revelado por medio de su Hijo. Él nos guía hoy y aumenta nuestra fe para poder ver lo que fue prometido. Y en esa gran carpa catedral, señales y maravillas el mundo verá. La plenitud de Cristo en el ángel de esta edad, y la iglesia de Dios tratada será. Y con reverencia estamos hoy aquí, preparándonos para todo lo que ha de venir. Es la apertura de la palabra, la revelación de los 7 truenos. Es el milagro más grande que mis ojos pueden ver. Somos bienaventurados, predestinados por Dios. Somos bienaventurados en comprender. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. A continuación, el doctor William Soto Santiago en un segmento de una de sus conferencias. El sol de justicia viniendo, naciendo, es la segunda venida de Cristo, porque Él es la luz del mundo. Él dijo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. Ahora la segunda venida de Cristo es como el sol de justicia, resplandeciendo, viniendo, naciendo, para todos los escogidos de Dios. Y en sus alas traerá salvación. Sus alas son los ministerios de Moisés y Elías. Esos son los ministerios de los ángeles del Señor, pues la promesa es que el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles en el día postrero. ¿Para qué? Para con gran voz de trompeta
los escogidos ser llamados en el día postrero por medio de los ángeles del Señor, por medio de los ministerios de Moisés y Elías, de los ministerios de los dos olivos, de Apocalipsis capítulo 11 y de Zacarías capítulo 4. Así es que podemos ver quiénes son los ángeles del Señor Jesucristo, los ángeles del Hijo del Hombre en su venida. Esos ministerios, vean ustedes, estuvieron manifestados en tiempos pasados. En Elías Tisbita estuvo manifestado ese ministerio que está prometido para venir en el día postrero. Y luego estuvo manifestado por segunda vez en Eliseo. Y vean ustedes cómo el velo de carne donde estuvo manifestado por segunda vez no se llamaba Elías, porque era otro hombre, pero en ese otro hombre estaba el ministerio de Elías, estaba ese espíritu ministerial, o sea que vino en el espíritu y virtud de Elías. Y por eso los hijos de los profetas, cuando vieron que Eliseo, tomando el manto de Elías, hirió las aguas del Jordán, y se separaron las aguas del Jordán, como había sucedido cuando Elías las había herido con el manto y se habían separado. Los hijos de los profetas, cuando vieron esto, dijeron: el espíritu de Elías ha reposado sobre Eliseo. Y ahora esa fue la segunda vez en que el ministerio de Elías estuvo sobre la tierra. Esa fue la segunda vez, y la tercera vez fue en Juan el Bautista, del cual el arcángel Gabriel dijo al sacerdote Zacarías que tendría un hijo y sería profeta de Dios y le prepararía el camino al Señor. Y dijo que vendría en el espíritu y virtud de Elías. En el espíritu y poder de Elías vendría ese profeta para preparar el camino al Señor, para preparar un pueblo bien apercibido, para convertir el corazón de los padres a la fe cristiana. Y eso lo cumplió Juan el Bautista. El Señor Jesucristo también dio testimonio de Juan el Bautista diciendo: si ustedes lo quieren recibir a Juan, él es aquel Elías que había de venir. Capítulo 11 de San Mateo y verso 14 dice así: y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Y si el arcángel Gabriel y Jesús dicen que Juan el Bautista es aquel Elías que había de venir, ¿quién dice lo contrario? ¿Y por qué se llamaba Juan? Porque el velo de carne, el hombre donde estaba ese ministerio, pues era otro hombre. No era Elías literalmente, era otro hombre, otro profeta, y tenía otro nombre también. Pero el ministerio que estaba en el profeta Juan el Bautista, vean ustedes, ese ministerio se llamaba Elías. Era el mismo ministerio que había estado en el profeta Elías hacía mucho tiempo. O sea que vino Juan el Bautista como había venido el profeta Elías y como había venido Eliseo. Tenían un ministerio como el de Elías Tisbita. Y ahora encontramos que cuando Jesús bajó del monte de la transfiguración con Pedro, Jacobo y Juan, los escribas y estas personas así, que eran sabios humanamente, habían dicho a los discípulos de Jesucristo que Jesús no podía ser el Mesías porque primero tenía que venir Elías. Vean, capítulo 17, verso 10 en adelante dice: entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. O sea que ahí está hablando de un Elías que vendrá en el futuro para la restauración de todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista, porque Juan el Bautista fue el Elías que tenía que venir en aquel tiempo preparándole el camino al Señor. Era el precursor de la primera venida de Cristo. Y para la segunda venida de Cristo también está prometido que vendrá Elías. En Malaquías nos da testimonio Dios
que Elías vendrá. Dice en el capítulo 4, verso 5 en adelante, dice: he aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Ahora, Juan el Bautista cumplió la parte de convertir el corazón de los padres a la fe cristiana, a la fe de los hijos de Dios. Y ahora, el precursor de la segunda venida de Cristo viene convirtiendo el corazón de los hijos a la fe de los padres, los apóstoles, a la fe apostólica, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. O sea, antes que venga el día del Señor, antes que venga el día postrero, antes que venga el séptimo milenio. Y ya estamos en el séptimo milenio. ¿Y dónde está el Elías que vendría precursando la segunda venida de Cristo, y que vendría preparándole el camino, y que vendría convirtiendo el corazón de los hijos a la fe apostólica? Ya vino y no lo conocieron. Fue el reverendo William Marion Branham, el cual vino con el espíritu y virtud de Elías en su cuarta manifestación. Fue la cuarta ocasión en que el ministerio de Elías fue manifestado en la tierra en carne humana. Y la quinta ocasión para la cual está prometido el ministerio del profeta Elías es para el cumplimiento de la venida de los ángeles del Señor, para el cumplimiento de la venida de los 2 olivos, para el cumplimiento de la venida de Elías por quinta ocasión y de Moisés por segunda ocasión. Y ahora, así como fue en Eliseo, en Juan el Bautista y en el reverendo William Marion Branham, la venida de Elías, siendo el ministerio de Elías manifestado en esos profetas de Dios, así también es la venida de Elías en su quinta ocasión. Es la venida del espíritu ministerial de Elías en otro profeta, en otro mensajero, ministrando la palabra de Dios y sonando la gran voz de trompeta y llamando y juntando a los escogidos de Dios. Y la venida del ministerio de Moisés es en la misma forma. Es un hombre viniendo con el ministerio de Moisés por segunda vez. Pero ese hombre no se llamará Moisés, pero el ministerio que estará en él será el ministerio de Moisés. Por eso ese ministerio se llamará Moisés, pero el hombre se llamará del nombre que le han puesto cuando nació y lo inscribieron en el registro donde se inscriben los que nacen. Y ahora también tenemos la promesa de la venida del ministerio de Jesús, de la venida de Jesús. La venida del ministerio de Jesús a la tierra nuevamente es la venida de ese ministerio del Espíritu de Cristo en un profeta, operando el ministerio de Jesucristo nuevamente en la tierra por segunda ocasión. Y en esa manifestación, Jesucristo en el Espíritu Santo estará manifestado en carne humana, en un profeta, en el día postrero, o sea, en el séptimo milenio. Y estará manifestado como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. Y en ese mismo profeta estará el ministerio de Elías por quinta ocasión y el ministerio de Moisés por segunda ocasión. Porque el Hijo del Hombre viene con sus ángeles. Donde esté el Hijo del Hombre, estarán los ángeles del Señor manifestado. Donde esté el ministerio de Jesucristo manifestado, ahí estará el ministerio de Moisés por segunda vez y el ministerio de Elías por quinta ocasión. Y así es como estarán llamando y juntando a los escogidos de Dios en el día postrero con el mensaje de la gran voz de trompeta, que es el mensaje del evangelio del reino,
que revela el misterio de la segunda venida de Cristo, como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, en su obra de reclamo, viniendo con sus ángeles en el día postrero, o sea, en el séptimo milenio. Por eso es que Jesucristo habló tanto de la venida del Hijo del Hombre y dijo que sería también como en los días de Noé y como en los días de Lot. Vean, en los días de Lot vino Elohim, que es el mismo Dios, el Jehová del Antiguo Testamento, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él vino allí con sus ángeles, vino con Gabriel y con Miguel, con esos dos poderosos arcángeles, los cuales luego descendieron a Sodoma y buscaron a Lot para sacarlo de Sodoma. Y luego encontramos que la ciudad de Sodoma y también de Gomorra y algunas ciudades cercanas o vecinas también fueron destruidas con fuego que cayó del cielo, fuego y azufre. Y bien, ustedes, vino el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob con sus ángeles. En aquel entonces vino Abraham para hablarle acerca del Hijo prometido, y luego que salió de aquella comida que Abraham le había ofrecido, en donde discernió el corazón y los pensamientos del corazón de Sara, y le preguntó por qué se había reído allá en el corazón, porque con sus labios no lo había hecho. Y ella le dijo que no lo había hecho, humanamente no lo había hecho con los labios, pero sí en el corazón, pensando que ya siendo una mujer vieja o avanzada en edad, y su esposo Abraham también siendo un hombre anciano, ¿cómo iba a ser posible que iban a tener un hijo? ¿Será posible que he de tener deleites con mi esposo y he de tener un hijo y de darle un hijo a Abraham, a mi esposo? Y se rió en su alma, como si fuera imposible lo que Dios estaba prometiendo. ¿Hay alguna cosa imposible para Dios? Si no la hay, entonces lo que Dios ha prometido, Él lo cumplirá, aunque las circunstancias que le rodeen a la situación sean contrarias. Pero Dios hará posible lo que Él prometió, porque no es con ejército ni con fuerzas, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. Ahora, bien, ustedes, que después de esos momentos de estar comiendo con Abraham allá en la casa de Abraham, allí en el patio, encontramos que se levantaron de comer con Abraham, se fueron rumbo a Sodoma y Gomorra, y Abraham iba con ellos. Y luego dice Dios: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, siendo que Abraham ha de ser padre de naciones, siendo que Abraham ha de ser una nación fuerte. Veamos esto en Génesis capítulo 18, donde dice: y Jehová dijo, capítulo 18, versos 17 en adelante, 16 en adelante, dice: y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo:
¿destruirás también al justo con el impío? Esta fue la pregunta de Abraham, porque Abraham tenía a su sobrino allá en Sodoma y no quería que Dios destruyera a su sobrino Lot y la familia de Lot. Pero vean ustedes cómo Dios descendió en forma visible con sus arcángeles Gabriel y Miguel, y comieron con Abraham y luego caminaron hacia Sodoma. Y encontramos que estando en Sodoma, vean ustedes, fueron vistos por los habitantes de Sodoma y también por Lot y su familia. O sea que estaban en una forma visible a la vista humana. Y Dios también estaba en esa forma, porque eso es tipo y figura de lo que estaría pasando en el día postrero, en la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Hemos visto el Hijo del Hombre manifestado de edad en cada ángel mensajero, en San Pablo, en Ireneo, en Martín, en Colombo, en Lutero, en Wesley y en el reverendo William Marion Branham. Vimos como por medio del reverendo William Marion Branham discernió el corazón de las personas y les dijo hasta el nombre de las personas y los problemas que tenían esas personas. Estaba haciendo allí Dios, Elohim, Jesucristo, por medio de carne humana, estaba haciendo lo que había hecho cuando había comido con Abraham y había dicho y le había revelado el secreto del corazón a Sara, y le había dicho que se había reído ella cuando Dios dijo que Abraham por medio de Sara tendría el hijo prometido. Ahora Dios le dijo que el hijo prometido vendría. Dijo: en el tiempo de la vida yo volveré a ti y Sara tu mujer tendrá el hijo. Y eso es de figura también de la segunda venida de Cristo. Cubre también la primera venida, pero más ampliamente cubre la segunda venida de Cristo. Porque en aquel tiempo, Sodoma y Gomorra, que representa también el reino de los gentiles para el día postrero, estaba en el tiempo en que el juicio divino caería sobre esas ciudades. Y para el día postrero, la humanidad, el reino de los gentiles, se encuentra en la misma condición de Sodoma y Gomorra, listos para el juicio divino caer sobre ellos, como cayó sobre Sodoma y Gomorra. Y ahora, bien ustedes, cuando Elohim estaba con Abraham, ya Sara no estaba allí, pero Abraham estaba con Elohim en otra área y estaba hablando con Abraham, y Abraham estaba hablando con Elohim, y Elohim, Dios, le reveló a Abraham lo que iba a hacer. O sea, le reveló los juicios divinos que iban a venir sobre Sodoma y Gomorra. Y eso es lo que estará haciendo en el día postrero Elohim, que es el ángel de Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que es Jesucristo en el Nuevo Testamento. Él estará manifestado en carne humana en el día postrero y estará revelando los juicios divinos que han de venir sobre la tierra, así como vinieron sobre Sodoma y Gomorra. Y estará preparándonos para escapar de esos juicios divinos que han de venir. Y cuando estemos viendo a Jesucristo manifestado en carne humana en el día postrero, en la edad de la piedra angular y la dispensación del reino, estaremos viendo lo que dijo Jesús, que la venida del Hijo del Hombre sería como en los días de Lot. O sea que los días de Lot estarán actualizados en este tiempo en el cual nosotros vivimos, en donde Elohim, el ángel del pacto, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que es el mismo Jesucristo, estará manifestado en carne humana, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder en el día postrero, o sea, en el séptimo milenio.
Y así es como estará Elohim, Jesucristo, el Hijo del Hombre, viniendo con sus ángeles en el día postrero. Porque Jesucristo estará manifestado en carne humana y estará manifestando y operando los ministerios de Moisés y Elías en ese mismo velo de carne humana, en donde Jesucristo estará manifestado en el día postrero en medio de su iglesia gentil. Y ahora veamos lo que dice en Apocalipsis capítulo 1 verso 10 con relación al día del Señor. Dice de la siguiente manera: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, dice San Juan, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿Qué escuchó en el día del Señor en el séptimo milenio? Una gran voz como de trompeta. O sea, no era una trompeta literal, sino una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Se está identificando ahí en su venida como el Alfa y Omega, como el mismo que estuvo aquí 2000 años atrás en carne humana, en la persona de Jesús de Nazaret. Para el día postrero se estará identificando en su manifestación en carne humana, y estará también identificando los ministerios de sus ángeles, o los ministerios de los dos olivos, los ministerios de Moisés y Elías. Y ahora en Apocalipsis capítulo 4 verso 1 encontramos nuevamente esa voz de trompeta, que es la voz de Cristo hablando nuevamente, y dice: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, aquí tienen la trompeta nuevamente, como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿A dónde vamos a subir en el día postrero para escuchar la voz de Cristo como una gran voz de trompeta, mostrándonos todas estas cosas que deben suceder pronto? Vamos a subir a la edad de la piedra angular, que es la edad donde se abre una nueva dispensación, la dispensación del reino, y en donde Jesucristo estará velado en carne humana, hablándole a su iglesia todas estas cosas que deben suceder pronto. Y así es como estaremos escuchando esa gran voz de trompeta, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en el día del Señor, en el día postrero. Y ahora veamos en Apocalipsis capítulo 22 verso 6, donde encontraremos por medio de quién Jesucristo en el Espíritu Santo estará velado en carne humana, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Dice: y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿A quién dice que ha enviado? A su ángel mensajero. ¿Para qué? Para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, las cosas que él dijo que nos daría a conocer al subir donde él está. Sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. O sea, las cosas que han de suceder después de las que ya han sucedido en las 7 etapas o edades de la iglesia gentil. Ahora vean cómo por medio de su ángel mensajero, Cristo en el día postrero, en la edad de la piedra angular, nos daría a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, y por medio de ese mensaje que contiene la revelación de todas estas cosas que deben suceder, estaría llamando y juntando a todos sus escogidos en la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Auditorio Obreros de la Hora Undécima presentó su programa La Final Trompeta. Le invitamos a nuestros estudios bíblicos
los días viernes a las 5 de la tarde y domingos a las 8 de la mañana. Nos encontramos ubicados a una cuadra al norte del campo de fútbol Salinas 2, La Blanca, San Marcos. La entrada es completamente gratis. Comuníquese a los teléfonos 58 96 01 51 y 33 33 97 09. Que Dios le continúe bendiciendo grandemente y será hasta una próxima ocasión.